Buenos días. Constantemente en las narrativas de las Escrituras es importante para Dios el poder nombrar lo que está ocurriendo, no ignorar. Incluso Pablo constantemente toma extra tiempo en sus cartas para nombrar específicamente pecados y no nombrarlos como generales, pero nombrarlos específicamente. El reto es que muchas veces hemos solamente interpretado esos pecados a algo interno personal. Y lo es, pero también va más allá de lo interno personal. En veces también es social. Y para los que tenemos muchos años en la iglesia, muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué cuando ocurre algo en la iglesia no dice nada? Y bueno, no hablo en nombre de la iglesia y no represento quizás a todos ustedes, pero sí personalmente, como un seguidor de Cristo, como un pastor, como un ministro, quiero hacer una denuncia pública en nuestro espacio sagrado de alabanza a lo que está ocurriendo. Can we go to the next slide? Y esta es una denuncia pastoral en contra de las redes injustas, de las redadas injustas de ICE. This is a pastoral denouncement against the unjust ICE raids. And again, this is my personal denouncement. You may join with me, you may not agree with me, but I think that we've been around the church enough. A lot of us have ached why is the church silent in this? Or perhaps we over-expect the church to do things, but I think as Christians, we should respond to what God is calling us to say and to do. So we can go to the next slide. So voy a compartir en inglés y después en español. As a minister and follower of Jesus in our sacred space of worship before the church and before God, I publicly denounce the militarized persecution of undocumented families, mixed status households, refugees, and asylum seekers, many of whom have entered this country legally and are lawfully following their immigration process. What we are witnessing is not the pursuit of justice, but the violation of it. Constitutional rights are being ignored. Legal processes are being disrupted. Brutal force is being used, not against dangerous criminals, but against parents, caregivers, students, and neighbors. These actions are not about public safety. They are about power, fear, and scapegoating. They tear families apart. They traumatize children. And they criminalize people that are made in the image of God. We are living in a time when our neighbors are being forcefully removed from their homes and communities, often in ways that are traumatic and inhumane. Yes, targeted efforts to remove individuals who commit serious and violent crimes can serve the cause of justice. But when ICE raids homes, detains parents in front of their children, and treat entire communities as threats, we are not upholding justice, we are inflicting fear. We are destroying what God calls us to protect. This is not justice, this is cruelty, dressed up as law and order. To those who support these actions without pause, without asking who is being harmed, I invite you to look again. Look with the eyes of Christ. Listen with the ears of the Spirit. These are not numbers. These are not categories. They are people. And if we cannot see their dignity, then we have stopped seeing altogether. We invite you to pause, to pray, to wrestle, and to humbly ask to see what God sees. Reflect on whether Jesus shapes your beliefs and actions. Write down your thoughts. How is God's compassion embraced, ignored, or violated in your context? Let us not be deceived. We were told that these actions were targeting dangerous individuals, but in reality, they are sweeping through our communities, breaking apart families, and punishing those who came to this country seeking hope. This is not justice. This is not mercy. This is not the way of Jesus. Filled with love with God and neighbor, we publicly denounce
the unjust ICE raids. Quiero compartir esto en español también. Can we go to the next slide? Como ministro y seguidor de Jesús, en nuestro espacio sagrado de oración ante la iglesia y ante Dios, denuncio públicamente la persecución militarizada de familias indocumentadas, hogares con estatus migratorio mixto, refugiados y solicitantes de asilo, muchos de los cuales han ingresado legalmente a este país y están siguiendo legalmente su proceso migratorio. Y muchos de ellos nos acompañan a través de Zoom hoy, porque no pueden estar aquí físicamente. Lo que estamos presenciando no es la búsqueda de la justicia, sino su violación. Se están ignorando los derechos constitucionales, se están interrumpiendo los procesos legales, se está utilizando la fuerza brutal, no contra criminales peligrosos, sino contra padres, trabajadores, estudiantes y vecinos. Estas acciones no se tratan de seguridad pública, se tratan de poder dominante, de crear miedo y culpabilización. Destruyen familias, traumatizan a niños y criminalizan a personas hechas en la imagen de Dios. Estamos viviendo una etapa en la que nuestros vecinos son desalojados a la fuerza en sus hogares y comunidades, constantemente de formas traumáticas, violentas e inhumanas. Sí, los esfuerzos específicos para expulsar a personas que cometen delitos graves y violentos pueden servir a la justicia, en causa de la justicia. Pero cuando ICE realiza redadas en hogares, lugares públicos y de trabajo, y detiene a padres delante de sus hijos y trata a comunidades enteras como amenazas, no estamos defendiendo la justicia. Estamos infundiendo el miedo. Estamos destruyendo lo que Dios nos ha llamado a proteger. Eso no es justicia, eso es crueldad disfrazada de ley y orden. A quienes apoyan estas acciones sin dudarlo, sin preguntarse quién está siendo perjudicado, los invito a mirar de nuevo. Miren con los ojos de Cristo, escuchen con los oídos del Espíritu. No son números ni categorías, son personas. Y si no podemos ver su dignidad, hemos dejado de ver por completo. Los invitamos a tomar pausa, a orar, a luchar y a considerar con toda humildad, a ver lo que Dios ve, a reflexionar y evaluar si estás creyendo y actuando como Jesús. Identifiquen y escriban sus pensamientos. Cómo ven la compasión de Dios que está siendo aceptada, ignorada o abusada en su contexto. No nos dejemos engañar. Nos dijeron que estos esfuerzos estaban dirigidos a individuos peligrosos, pero en realidad están arrasando comunidades, destrozando familia y castigando a quienes vinieron a este país buscando esperanza. Esto no es justicia, esto no es misericordia, esto no es lo que Jesús nos llama a hacer. Lleno de amor por Dios y el prójimo, denunciamos públicamente las injustas redadas de ICE. Y si me acompañan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Parte de nuestra respuesta como una comunidad de fe es no mantenernos en silencio, pero alabar al Dios de invitación, alabar al Dios de abundancia, alabar al Dios de liberación, que nos ayuda, que nos invita, el cual nos ha llamado a venir a este país. Y si no hubiéramos venido a nuestro país, o nuestros padres o abuelos, ni siquiera fuéramos cristianos. Y en respuesta a estas injusticias, alabamos con toda alegría y gloria a Dios. Amén. 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 Continuamos en nuestra alabanza y en esta semana he estado orando, ¿no? Y es increíble cómo la Biblia constantemente, en momentos de injusticia, en persecuciones injustas, nos podemos identificar profundamente, personalmente, con tantas personas en las Escrituras. Yo no soy mucho de darle títulos a sermones, porque me gusta dejarlo abierto a que Dios nos hable en nuestro contexto. Pero aquí sí requiere quizás un título este estudio.
El título de nuestro estudio de hoy se llama Criminalizado, pero elegido. Dios envía, acompaña y honra a Abraham. Voy a decir unas palabras en inglés y después vamos a tener nuestro estudio en su mayoría en español. And so our study today, we're titling Criminalized, but Chosen. God sends, walks with, and honors Abraham. And the story in the life of Abraham is quite ironic to modern day times. Because as we'll see, and I'll make this point in Spanish, but Abraham was called to migrate, to leave his city. And then he goes to borders 2 different times at least. And you know what he does? He lies. He puts his wife in danger. He's deceitful. He makes huge mistakes. Doesn't trust God. And then while he's in journey, famine occurs, so he has to migrate again to go where food is, because even though he's made mistakes, he loves God and loves his family and wants to provide. And so he ends up in Pharaoh's world and with the Philistines. And the point here is, when you look at Abraham, no one now will say, that's a criminal. Because as his whole life, we saw him having opportunities to be redeemed, to be restored. And the New Testament, the Bible, remembers him in a very positive, redemptive way. The Bible doesn't say, you lied at the border, you're a criminal. Because the Bible doesn't judge a person based on one mistake. The Bible honors the person, judges the person based on their whole life. And yet we see the opposite now. Even though you've been here 20 years, 25 years, our parents, our grandparents, our neighbors, why would they be criminalized? God wouldn't do that. And that's a little bit of what we're going to do. Entonces el tema aquí es, Abraham no es juzgado por los errores de su vida. Al fin de su vida es honrado. Y sin embargo, muchas veces en nuestra sociedad tenemos un estándar doble. Y obviamente lo que está pasando en nuestras comunidades es esto. Que si quebraste una ley hace 20 años, eso eres. Pero la Biblia no trata así a las personas. Entonces, en partes también continúa una respuesta, pero en otra parte es una invitación a ti, a ustedes, a que veamos que nuestro camino migratorio tiene mucho que ver con lo que Dios ha hecho en su plan de salvación. Y creo que ahí nos puede animar. Amén. Amén. Porque si hay una táctica de miedo, la Biblia responde dándonos confianza. Can we go to the next slide? No, sorry. Entonces, la misión de Dios a través de la migración. God's mission through migration. En Génesis 12, el Señor dijo a Abraham, deja tus tierras, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y no sé si sabes la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, o con obviamente tu propia historia, el por qué dejaste tu contexto. Pero sabemos que Dios ha trabajado y quizás muchos de nosotros no estuviéramos cristianos si no hubiese alguien migrado en nuestro país, de nuestro país. Y Dios continúa, haré de ti una grande nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y obviamente es la historia de Abraham, pero podemos ver la bendición en nuestras vidas porque alguien de nuestra familia o tú ha migrado. Amén.
Vamos a la siguiente slide. Entonces, de nuevo, la misión de Dios a través de la migración. En Hebreos 11:8, recuerda la migración de Abraham de esta manera. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Recuerden, ¿cuándo recibe esta herencia? Vamos a ver eso en unos momentos. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y cada historia de migración tiene una encomendación a Dios, una bendición de abuela, una bendición de papá, de abuelo para estos pasos de salir. Y quizás en el momento no lo percibimos como, oh, Dios me está llamando a que me vaya a los Estados Unidos. Pero cuando evaluamos nuestra vida podemos ver la presencia y fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo puedes criminalizar la misión de Dios? And so Hebrews here kind of recaps the life of Abraham. By faith, when he was called to leave the place to where he would later receive as inheritance, he obeyed and went, even though he did not know where he was going. And so how can migration be criminalized when it's part of God's mission? When we can look at our ancestors, maybe they came from Europe, maybe they came from Africa, from Asia, from Central America, from South America, from Mexico. But what we can see is God works through migration. The world needs a plan to be redeemed, and God chooses to partner with another human being called Abraham, or at that moment, Abram. And the mission of God moves forward through the vehicle of migration. So again, how can we criminalize something that is a tool of God's mission? Can we go to the next slide? Y seguimos en este breve estudio de la vida de Abraham. Dios acompaña al desplazado. God walks with the displaced. En Génesis 12, llega el hambre y tiene que ir a Egipto, Abraham, con su familia, con sus sirvientes, y todos van. ¿Y qué hace en la frontera Abraham? Tiene miedo y miente. Y entrega a su esposa a los egipcios. Y ahora él vive trabajando mientras su esposa es una de las amadas de los faraones de Egipto o de las cortes de Egipto. Y vemos estos errores, este miedo. ¿Pero por qué fue? ¿Porque quería ir? No, por una desesperación. Y las cosas van muy mal. Y estando ahí, también como iba uno de sus sobrinos y se separan, porque tienen que ponerse a trabajar. Y trabajan sin tener su propia tierra. And so we see Abraham here going to this border because of need, because of hunger. He wants to provide, and he makes great, huge mistakes there. He's deceitful. He lies. He hands over his wife to be in the courts of Pharaoh. This is a very dark time in the life of Abraham. But again, if we're tracking, this is not how he's remembered. Yeah. And then he has to separate from Lot, one of his relatives. And they continue to work even though they cannot own their own land. En Génesis 15, a pesar de todos sus errores, Dios se le aparece a Abraham y confirma su promesa. A pesar de que Abraham está desplazado, a pesar de sus errores, a pesar de que está trabajando sin tener su propia tierra, sin todavía recibir la herencia, Dios confirma su promesa a Abraham. Y creo que eso nos puede señalar que la fidelidad de Dios, que a pesar de nuestros errores, Dios es fiel. Pero tenemos la humildad para regresar y serle fiel a Dios.
En Génesis 16, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo y Sara y Abraham ahora están juntos otra vez y no confían en Dios. No esperan al tiempo de Dios. Y Abraham tiene un hijo con su criada o esclava Hagar. Y después que nace este niño, Abraham, ¿sabes lo que hace que había migrado? La expulsa, la corre. Y otro día, en otra ocasión, estudiaremos la vida de Agar. Pero es ahí donde Dios le dice a ella, yo te veo. Nunca antes Dios le había dicho eso a alguien. Señalándonos que aun cuando somos desplazados, heridos, aun por seres queridos, otras personas de las cuales tenemos en común y hay injusticia en contra de nosotros, hay un Dios que nos ve. Y a pesar de todos esos errores de Abraham, en Génesis 17, Dios le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Porque lo que Dios inició, Dios lo va a completar. Entonces podemos ver este contraste, donde quiero, si somos honestos, nos podemos relacionar, considerando nuestros errores, pero la fidelidad de Dios. Y en parte podemos ver estas conexiones personales y en parte podemos ver la injusticia de criminalizar a alguien por lo que ha hecho en la frontera, porque no lo vio decidido. Pero bueno, para allá vamos. Pero vemos cómo Dios acompaña al desplazado. Lo que me llama mucho la atención es que Dios confirma su promesa y lo nombra a pesar de que todavía no tiene su propia tierra a la cual fue enviado. Todavía está instable, todavía está desplazado, pero aún en esa debilidad, Dios está con él y lo acompaña, señalándonos a nosotros que en estas inseguridades, en este tiempo de persecución en contra de personas indocumentadas, Dios nos acompaña y está con nosotros. Que Dios no va a estar con nosotros cuando todo esté bien, Dios está con nosotros ya. Y que no seamos víctimas de estas tácticas de miedo, seamos precavidos, pero al mismo tiempo tener confianza que Dios nos ve. Can we go to the next slide? Y otra cosa ocurre en la vida de Abraham. Dios honra la fe de Abraham. God honors Abraham's faith. Finalmente, en Génesis 22, ya que después confió Abraham, tiene su hijo con su esposa Sara, y después Dios lo llama a ir a una montaña a ofrecer un sacrificio. Y todo lo interpretamos como que Dios lo mandó a que mate a su hijo. Pero hay otros detalles ahí que para otro día. Pero el punto es de que vemos ahora a Abraham más maduro, confiando en Dios, dispuesto a ofrecerle a Dios lo más valioso para Abraham, su hijo. Algo ha ocurrido en la vida de Abraham. Algo ha ocurrido en su madurez. Creo que en sus peores momentos ha visto como Dios todavía lo ha bendecido. En sus peores errores, como Dios no lo ha juzgado y castigado. Pero Dios lo ha acompañado. Y creo que esa gracia es la que transforma y madura a Abraham. No el reto, no el castigo, no la amenaza, la gracia de Dios. Y aquí sí podemos ver, y aquí sí podemos imitar. No imiten los errores de Abraham, pero aquí sí podemos imitar. Él tiene la humildad de aceptar esta gracia y tomar responsabilidad. Y ahora todo lo que es de él es de Dios. Y en Génesis 23 dice, extranjero y forastero soy entre ustedes. Véndanme una propiedad para sepultar a mi esposa. Su esposa querida, que salió de él de su tierra natal desde el principio. Todo lo que han vivido,
juntos estas promesas, estas dudas, estos errores, estas separaciones, estos abusos, esta reconciliación de su matrimonio, esta participación fiel en la misión, en la promesa de Dios, a pesar de un pasado complicado. Y ahora Abraham pierde a su esposa, todavía como extranjero, todavía sin que se ha completado la promesa de la tierra prometida. Y ahora, sin llegar a la tierra prometida, pierde a su esposa. Y tiene que rogar, tiene que buscar la manera de comprar un lugarcito. Esa tierra se le ha prometido, pero todavía no es de él. Y compra este lugar. Por primera vez compras es dueño de una tierra, pero es para sepultar a su esposa. En Génesis 25, Abraham exhaló su último suspiro, la muerte de este migrante, y murió en buena vejez. Sus hijos, Isaac y Ismael, al que había corrido, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo que Abraham había comprado. La única tierra que pudo comprar es donde su esposa y él son sepultados. Muere sin recibir totalmente la promesa. Y vemos algo especial aquí, que respira ese aliento que Dios le ha dado, se acaba en su ser por ahora. Y hay una reconciliación. Sus dos hijos están ahí, señalándonos a nosotros. Algo cambió en la vida de Abraham, que no solamente se reconcilió con Dios, se reconcilió con su esposa y se reconcilió con su hijo Ismael. Y ahora están ahí sepultándolo. Papá nos había dicho que Dios lo llamó acá. Y papá no lo pudo lograr o vivir lo que se le prometió. Pero gracias a él estamos aquí. Continuamos. Entonces es injusto cuando socialmente decimos, pues si llegaste aquí de manera ilegal, eres ilegal. Y ahora estás criminalizado. De nuevo, la Biblia no juzga a Abraham así. Y creo que ningún cristiano diría, sí, Abraham, no, sí, ese ilegal. Ese mentiroso. Ese mal esposo. ¿Fue eso? Sí. Pero esos errores no lo definen. Porque continúa en su fidelidad con Dios. Entonces el Nuevo Testamento, cuando ya hay siglos de perspectiva, ha llegado la revelación de Dios en carne y hueso, nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo y en la iglesia. ¿Y cómo interpreta este pasado? ¿Cómo se interpreta a Abraham bíblicamente? En Romanos 4 le dice que Padre de la fe. Sí. Porque en el reino de Dios no criminaliza. Dios lo eligió y cometió errores, pero Dios fue fiel. Y crédito a Abraham respondió. El reto es cuando nosotros no respondemos. En Gálatas 3, bendición a todas las naciones. ¿Qué? 2 veces echó mentiras en la frontera. ¿Pero qué es al final de su vida? Una bendición a su gente, a todas las naciones. Porque eso fue la promesa desde el principio. A pesar de los errores de Abraham, estuvo en movimiento, participando fielmente en la misión de Dios. Santiago 2 o James dice que Abraham, ¿qué es? ¿Un criminal? Un amigo de Dios. Y hay una canción en inglés, I am a friend of God, la cantas como 20 veces, la misma, o sea,
Pero es increíble que alguien pueda cantar eso y no tener compasión al emigrante cuando está cantando de un emigrante. Pero saber eso y ver eso, que no los llene a ustedes de orgullo, o de odio, o de resentimiento, o de prejuicio. Si no, las tácticas han ganado. Pero Dios nos llama a bendecir a todos. Y si te sientes criminalizado, podemos lamentarlo, pero Dios no te ve así. Y Dios te llama a bendecir, no a condenar. Amén. Y regresamos a donde comenzamos, Hebreos 11. Es Abraham un ejemplo de obediencia. ¿Qué? Sí. Porque Dios le dijo, ve. Y Abraham fue. Y en el camino no estuvo solo, estuvo acompañado. Y al final, Abraham completa y responde, y Dios honra su bendición. Can we go to the next slide? Entonces podemos decir, nos quieren etiquetar, nos quieren criminalizar, nos quieren deshumanizar, pero no lo van a lograr. Porque Dios ha declarado quién somos, hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino, personas hechas a su imagen, seres humanos con dignidad. Y lo que Dios nombra, el mundo no lo puede borrar. Como Abraham, también nosotros hemos recibido promesas. Sí, nos hemos equivocado, hemos dudado y nos hemos distraído espiritualmente. Pero el mismo Dios que caminó con Abraham, camina hoy con nosotros. A nosotros, los migrantes y nuestros hijos e hijas, Dios nos ha enviado a este país. Dios ha estado con nosotros en cada paso. Y Dios honrará nuestra fe. Así que no aceptes la mentira de que tu historia vale menos. Migrar forma parte del plan de Dios. Somos parte de su misión redentora. Tu fe, formada en este camino migratorio, es sagrada. Cuídala, como la de Abraham. Que al final sea una fe que agrada a Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Bueno, hermanos y hermanas, ahora es hora de emigrar otra vez, pero no físicamente, creo que sino espiritualmente. Más que nunca es tiempo de ser quien Dios nos ha llamado a ser, a depender de Él, a confiar, a renovar nuestros votos con el Dios fiel, a vivir la vida que desea para nosotros. Confiar en Dios no es una carga, es nuestro gozo, nuestro privilegio. Si estás dormido o dormida espiritualmente, despierta. La hora ha llegado. Es momento de vivir la fe más valiente y más verdadera de tu vida. Dios nos ve, Dios nos ama, Dios nos acompaña. Somos sus hijos e hijas. Hubo un cambio en la vida de Abraham, en los momentos más difíciles. Espero que estos momentos difíciles los aproveches para tú igual madurar, confiar y crecer en tu fe. Tomar en serio lo más serio, nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y tomamos comunión. Por la vida de Abraham, te damos gracias, Dios, que podemos ver nuestra historia en la Biblia, nos podemos identificar
cómo has trabajado a través de la migración en nuestras vidas, pero también nos podemos identificar viendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestra ignorancia, nuestra negligencia, y te pedimos perdón. Nos inspira que ahí en el camino, en todo esto, habrá una transformación otra vez, una renovación de fidelidad a ti, y que pudo terminar su vida bien. Y nos conmueve como al final es recordado Él, cómo terminó, no cómo comenzó. Ayúdanos a aprovechar este momento, aunque está lleno de crueldad y dificultad, pero sabemos que tú igual estás combatiendo esas cosas y nos llamas no solamente a responder con proclamaciones públicas, pero con prácticas personales, con disciplinas espirituales, con una fidelidad genuina, con un amor genuino a ti los unos a los otros. Específicamente te pedimos en esta comunión a nuestros hermanos y hermanas que no pueden estar aquí físicamente por las amenazas, por el riesgo. Y te damos gracias por ellos y por ellas que cada día, cada mañana se encomiendan a ti para ir a trabajar, para proveer a sus seres queridos. Te pedimos también que estas redadas se acaben, que reprendas a estas injustas tácticas, que tengamos libertad y paz, pero al mismo tiempo ayúdanos a responder fielmente, a ser quien nos llamas a ser. Tomamos comunión, proclamando tu fidelidad y tu amor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Mientras toman comunión, tengo algunas preguntas para reflexión. ¿Qué aprendes sobre Dios al ver cómo llamó, guió y honró el camino migrante de Abraham? ¿Y cómo podría esto moldear tu propio camino? ¿Cómo has experimentado el acompañamiento de Dios en tu vida, en tu camino migratorio de vulnerabilidad y de fe? Te animo a, mientras estás tomando comunión, que reflexiones sobre esta pregunta. As you're taking communion, I want to encourage you to reflect on this question. What did you learn about God from how He called, guided, and honored Abraham's migrant journey? And how might that influence your own? How have you experienced God walking with you in your journey of migration, vulnerability, and faith? Tomemos un tiempo a que Dios nos hable en nuestra reflexión.